Ya pueden comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Colegio de Abogados de Morón y de nuestro presidente, doctor Jorge Frega, mi nombre es Juan Navarro, soy el vicepresidente primero del colegio. Y bueno, como siempre decimos, hay sumando nuevas herramientas para el ejercicio de la profesión y articular con otras disciplinas. Y para nosotros hoy es un gusto poder recibir a la doctora María Roca y a la doctora Teresa Torralba, que nos van a hablar sobre un poco el tema esto de la neurociencia y la relación que tiene con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para nosotros, como decía recién, es importante sumar nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas visiones, articular con otras disciplinas. El tema de la adolescencia, de los jóvenes, es un tema muy importante. Nosotros, por eso específicamente dentro del Colegio de Abogados de Morón, tenemos un instituto que se estudia y se dedica al análisis de la problemática de los jóvenes con conflicto con la ley penal. Susana Picón, que la veo acá que está organizando, la doctora Lorena Tomasone, la doctora Karina De Luca y otros amigos que veo ahí que siempre están trabajando con nosotros. Y es importante para el colegio traer estas nuevas experiencias. Para nosotros, y la veo también allá Ana Canal, que nuestra directora, nuestra presidenta de la Comisión de Cuestiones Penitenciarias, y decimos que todo está interrelacionado con todo, no solo los jóvenes en la problemática con la ley, sino después qué pasa también cuando están en el encierro, o sea, qué conductas tiene, cómo los tenemos que tratar, cómo es la relación con la familia. Son todas cuestiones que dentro del ejercicio del derecho penal se han ido incorporando nuevas facetas. Quizás lo de responsabilidad penal juvenil hace unos años prácticamente no tenía incidencia dentro de los colegios. Era un tema que para nosotros los jóvenes lo tratábamos medio así superficialmente, y en la medida que se fue entendiendo, inclusive la legislación fue entendiendo, hizo una ley especial para tratar este tipo de problemáticas, y dentro del derecho penal para nosotros también nos tuvimos que ir preparando porque hay una nueva temática, una nueva visión sobre el tema, un fuero nuevo, desconocido quizás para algunos que ejercen el derecho penal. Y cómo es el trato con el adolescente en conflicto, el trato con la familia, la contención. Todos estos elementos han ido apareciendo como algo nuevo en el ejercicio de la profesión. Y es bueno tener una visión más amplia del comportamiento de los jóvenes, y por eso creo que las ciencias, en este caso las neurociencias, y las doctoras que nos visitan hoy, nos van a poder dar alguna herramienta o ver algún otro enfoque que quizás nosotros no estamos viendo. A veces nosotros como abogados vemos un enfoque y vemos las cosas de una manera y sobre un punto determinado, pero a veces hay otras cosas que quizás nosotros desconocemos. Y esas cosas que desconocemos nos sirven no solo para el ejercicio de la profesión, sino también por la empatía con el otro, cómo tenemos que tratar al joven, esa primera entrevista que a veces nosotros teníamos con los jóvenes en las comisarías o en los lugares de detención, mejor dicho. Y bueno, yo me acuerdo la primera vez que fui a Pablo Nogués y vi todos esos jóvenes, no entendía cómo era el procedimiento porque veníamos de ver otro tipo de contexto. Mi primera experiencia fue, digamos, sorprendido de cómo se manejaban en un momento, o sea, cómo convivían, las experiencias que tenían. O sea que eso, que para mí fue novedoso, me imagino que para otros colegas también, y a veces no estamos preparados, no estamos preparados para ese manejo, esa relación con el otro, ¿no? Como decía, la empatía, tanto con el detenido como con la familia. Y también dentro del fuero del ejercicio profesional, para mí las audiencias multipropósito eran algo nuevo, que estuviera la familia en la audiencia, para mí era algo novedoso, o sea, no lo había experimentado. Y esa transmisión que uno va haciendo y ese poder de transmitir a los jueces, a las cámaras, cuando uno tiene que pedir una apelación o pedir una morigeración o pedir alguna salida alternativa, cuanto más herramientas tengamos y más podamos conocer cuál es la problemática, creo que para el ejercicio de la profesión suma. Así que gracias a Susana, a Lorena, a Karina, que han tenido la iniciativa de sumar estos nuevos conocimientos al ejercicio profesional. Para el Colegio de Abogados es importante recibir profesionales que tienen de otras disciplinas.
siempre decimos lo mismo, hay que articular en distintos fueros, en distintas variables que uno puede llegar a ver. Así que ya, bueno, y a nuestras visitantes, a María Roca y Teresa Torralba, les agradezco en nombre del Colegio de Abogados que, como decimos, esto lo hacemos de voluntad, lo hacemos de onda, como dicen los jóvenes, ¿no? Ya que estamos hablando de jóvenes, porque lo sentimos así, lo queremos que transmitir, y bueno, dejamos nuestras actividades personales, familiares o de recreación para compartir con otros colegas nuestras experiencias. Así que gracias por compartir los conocimientos, gracias por darnos nuevas herramientas. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, no hablo más porque si no, no vamos a poder escuchar a los disertantes. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Agradecerte realmente las palabras. Como siempre, el colegio nos brinda esta posibilidad. Agradecerte a vos, a Jorge, a nuestro presidente, que también, digamos, siempre nos apoya y nos promueve, ¿no? El poder seguir trabajando en todas estas temáticas. Para nosotros, desde el Instituto de Penal Juvenil, como decía bien Juan, realmente hemos tenido la posibilidad de empezar a trabajar ya desde hace un tiempo, y nos parecía importante esta temática porque en esta visión diferenciada que tenemos, ¿no? Desde este fuero, esta justicia juvenil, que busca dar otras respuestas, que la justicia tenga otras respuestas, donde hay un enfoque diferenciado, donde se lo mira al joven de una manera, con un abordaje, apuntando a un abordaje integral. Precisamente esas respuestas tienen que estar dadas más allá de lo jurídico, ¿no? Es por eso que lo que se busca es que sea un enfoque transversal, un enfoque diferenciado, donde precisamente el poder ver al joven desde otras disciplinas, ¿no? Desde allí nos parece realmente todo el tema de las neurociencias y la posibilidad de conocer al joven y la evolución de todas sus facultades es una herramienta fundamental para nosotros, así que desde ahí agradecer a las expositoras que puedan estar hoy y podernos, bueno, transmitir todos sus saberes. Así que voy a proceder a presentarlas. A la primera de ellas, la idea es que ellas puedan exponer, y después vamos a estar abriendo para, bueno, una rueda de preguntas al final de la exposición. Las pueden estar haciendo por el chat, dejárnoslas ahí anotadas, o también haciéndolas llegar a nuestros teléfonos, digamos, y las vamos a estar transmitiendo acá junto con Lorena y Karina. Agradecerles también a ellas y a las autoridades que veo acá también de los distintos institutos. Como siempre es un área y que estamos, digamos, trabajando en conjunto, inclusive, bueno, veo también de otras disciplinas. Justamente veo a Gladys Villalba, agradecerle, que es presidenta de la ONG de Derechos Humanos Razonar. Por eso hay gente de distintas disciplinas, y bueno, ese es el objetivo que apuntamos a trabajar desde esta área, ¿no? Con un abordaje interdisciplinario, la articulación, el trabajo en red es fundamental para poder, bueno, hacer un abordaje eficaz y una intervención eficaz en esta área. Así que bueno, muchas gracias. Ahí procedo a la presentación de la doctora María Roca. Ella es psicóloga y doctora en psicología, especializada en la evolución de las funciones cognitivas, subdirectora del Departamento de Neuropsicología de INECO, investigadora independiente del CONICET. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias a vos, Susana, por la presentación, Juan, lo mismo, y por esta invitación. Realmente para nosotros es un placer. Ya la van a conocer también a Teresa, que es la presidenta de Fundación INECO. Yo hoy estoy acá en representación del Instituto de Neurociencias y Derecho. La Fundación INECO tiene distintos valores, entre ellos la interacción con otras disciplinas, y una de ellas es el derecho. Yo formo parte del Instituto de Neurociencias y Derecho desde su formación ya hace bastantes años, y cuando nos convocaron a hablar acerca del cerebro adolescente, bueno, me pareció que no podíamos dejar de sumar a la doctora Torralba, que tiene un libro acerca del tema y que es realmente el especialista. Así que nuestro plan es que yo en estos primeros minutos les cuente cuáles son las interacciones posibles entre las neurociencias y el derecho. Escuchamos que hay personas de quizás otras especialidades o institutos que no solo tienen que ver con lo penal y lo juvenil, así que creo que está bueno también esta introducción de todas las interacciones que pueden tener estas dos áreas de estudio. Voy a compartir pantalla y te pido, Susana, que me confirmes cuando la estés viendo para poder comenzar. Se ve perfecto, May. Buenísimo, exacto. gracias, Terín.
Bueno, todos hablamos mucho de neurociencias, ¿no? Se podría decir inclusive que las neurociencias están de moda, pero tampoco tenemos tan claro cuáles son, ¿no?, las definiciones o qué incluyen. Lo cierto es que las neurociencias son un conjunto de ciencias, por eso en general las nombramos en plural, que buscan entender la relación entre las funciones de la mente y el cerebro. Incluyen disciplinas tales como la neuropatología, la neurofisiología, la neuropsicología, que es lo que hacemos Teresa y yo, pero nosotros trabajamos particularmente en un grupo que son estas neurociencias cognitivas, ¿no?, que, como decía, buscan entender la relación que tiene este órgano corporal con las funciones de la mente. ¿Cuáles son las funciones de la mente? Bueno, el cerebro tiene a su cargo funciones motoras, funciones sensoriales, digo, nosotros nos movemos con el cerebro, bailamos, corremos con el cerebro, pero también interpretamos la información sensorial, ¿no? Ustedes saben que nosotros vemos con el cerebro y que también escuchamos con el cerebro. Más allá de esas funciones sensoriales y motoras, el cerebro tiene a su cargo las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Uno podría decir de alguna manera que con el cerebro también hacemos todo lo que tenga que ver con la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, pero también el sentir miedo, el gestionar las emociones, el poder leer en el otro una emoción o un pensamiento. Y también todo lo que tiene que ver con la regulación de la conducta o cómo actuamos, ¿no? Todos temas obviamente muy importantes para todo lo que tiene que ver con el derecho y particularmente con la adolescencia. Si bien las neurociencias cognitivas, el término neurociencias cognitivas se nombró por primera vez en los años 90, así que piensen que son un grupo de ciencias que con ese nombre al menos son bastante jóvenes. El término lo usó por primera vez Gazzaniga, que es uno de los maestros en neurociencias cognitivas, pero lo cierto es que esta relación entre el cerebro y la cognición o las funciones mentales venía estudiándose hace muchísimo tiempo, particularmente con el método que trabajamos Teresa y yo, que es la neuropsicología. Básicamente fue el método durante mucho tiempo fundamental en el estudio de la relación entre el cerebro y las funciones mentales, que implicaba entender qué pasaba con determinada habilidad o determinada función a partir de una lesión cerebral. Para ser muy claro, por ejemplo, uno de los clásicos casos en neuropsicología era un paciente que a partir de una lesión en la corteza orbitofrontal cambió su conducta, cambió su personalidad, cambió su capacidad de gestionar sus emociones o de interpretar lo que pasaba con los demás. Eso nos permitía, digo, a partir de la localización de la lesión y ver cuál era el defecto que se presentaba, decir que ese área del cerebro era muy importante para esas funciones. Así avanzó bastante, no diría lentamente, pero a un ritmo determinado las neurociencias cognitivas hasta que hace algunos años los métodos fueron avanzando, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías aparecieron nuevos métodos en investigación en neurociencias cognitivas que no requerían de este estudio tan detallado de pacientes que tenían una lesión cerebral en un área determinada y el estudio particular de qué era lo que sucedía a nivel funcional con estos pacientes, sino que también nos permitían entender cómo funcionaba el cerebro normal de personas sin ningún daño y por tanto sacar conclusiones más rápidas, más baratas también por supuesto, y entender más rápidamente cuál era esta relación entre el cerebro, la cognición, la emoción y la conducta. No voy a entrar muy en detalle en cuáles son los métodos, pero sí todo lo que tiene que ver con la resonancia magnética funcional, que hoy nos permite que cualquiera de nosotros en un resonador con determinadas características hagamos determinadas proceso, por ejemplo, tratemos de suprimir una emoción o inhibir una emoción o reestructurar cómo vemos una situación determinada y ver cuál es el área que está consumiendo oxígeno y a partir de ahí hacer esas relaciones entre lo que es la cognición, la conducta, las emociones y el cerebro en sí mismo, a otros métodos más, no sé si decir complejos, pero al menos complementarios, que nos permiten generar lesiones momentáneas, como es la estimulación magnética transcraneal, y ver qué es lo que sucede cuando, dicho metafóricamente, apago por unos minutos determinada área del cerebro. Lo que quiero decir con esto, que puede parecer un poco complicado, es que las neurociencias cognitivas no están en boca de todos por casualidad, sino que realmente en estas últimas 2 o 3 décadas el advenimiento de estas nuevas metodologías de estudio entre la relación
entre el cerebro y las funciones mentales, permitió un avance muy tremendo en la comprensión de cómo funciona el cerebro y cómo se asocia a estas funciones. Esto con respecto a las neurociencias cognitivas en general, han crecido por esta razón que les menciono y ya en el último tiempo han empezado a interactuar con distintas disciplinas, ¿no? Escuchamos de neuroeconomía, de neuroeducación, hasta de neuromarketing. Bueno, también se habla de neurolaw, es decir, la relación entre las neurociencias y el derecho. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero que los neurocientíficos se queden hablando con los neurocientíficos, pero lo cierto es que la mente es muy importante para todo lo que hacemos, ¿no? Y justamente todo lo que tenga que ver con el proceso judicial depende de estas habilidades o capacidades mentales, ¿no? Tanto en lo que tenga que ver con la capacidad de decisión de un juez o de recuerdo de un testigo o de cómo se presenta determinado alegato, todas estas cuestiones son cuestiones mentales que están siendo estudiadas y que entender cómo funciona la mente va a permitir mejorar el desempeño del sistema judicial o pensar políticas que sean más adecuadas a cómo en realidad funciona la mente humana. Entonces, esta interacción entre las neurociencias y el derecho empezó también un poco más tarde, obviamente, que el advenimiento del término neurociencias cognitivas, a finales de los años 90, inicialmente en ámbitos académicos como este. Básicamente se hicieron los primeros congresos en los que había neurocientíficos y también especialistas en la ley, y empezaron a haber estos intercambios de vuelta muy puertas adentro entre las dos disciplinas. Después aparecieron las primeras revistas científicas que estudiaban la interacción, donde había justamente lugar para estas publicaciones que trataban de ver cuáles eran las cuestiones que eran relevantes tanto para las neurociencias como para el derecho. Se crearon los primeros institutos, primero en Estados Unidos, en Inglaterra, y como nosotros les decíamos, nosotros tenemos el Instituto de Neurociencias y Derecho acá en la Argentina. Y acá algo que me parece que vale la pena para tener cuidado es que muy rápidamente esta relación, estas interacciones que inicialmente eran en el ámbito académico y en el ámbito científico de las dos disciplinas, empezó a llegar también a los medios masivos de comunicación y empieza a entrar a la conciencia popular, inclusive, en mi opinión, a veces antes de que realmente estas discusiones estén resueltas en el ámbito académico. Básicamente la interacción entre las neurociencias y el derecho pueden darse en distintos campos: el estudio de las leyes aplicadas a temas con implicancia neurocientífica, el estudio de procesos cognitivos que son de interés para el proceso judicial, por ejemplo, cómo funciona la memoria y qué impacto esto tiene en las manifestaciones de los testigos, y también en los estudios que tienen que ver con los procesos cognitivos que son parte del proceso judicial, ¿no? Cómo toman, por ejemplo, decisiones los jueces. Así que voy a ir con un ejemplo de cada uno de estos para después poder dar lugar a la doctora Teresa Torralba a hablar directamente del tema que nos convoca, que es el cerebro adolescente. Con respecto a las cuestiones éticas y legales de los estudios de neurociencias cognitivas, bueno, hay muchísimas cosas para discutir, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las patentes de las medicaciones asociadas al funcionamiento cognitivo o las medicaciones asociadas al tratamiento de cuestiones psiquiátricas, pero también, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo legal o lo ético y legal relacionado con los tipos de estudios, ¿no?, que se hacen en neurociencias cognitivas. Hay algunas metodologías, obviamente, que requieren una mayor precisión, pero si nosotros pensamos que todas las investigaciones que hacemos requieren de un consentimiento informado y que estamos hablando de personas que en algunas ocasiones tienen alguna dificultad cognitiva, la importancia que es esta interacción, ¿no?, particularmente cuando se está estudiando el cerebro y la mente de humanos. Y también, como decía, hay muchas cuestiones en neurociencias cognitivas que tienen un impacto en lo legal. Por ejemplo, han habido casos muy resonantes en lo que tiene que ver con las diferencias entre el estado vegetativo, el estado de conciencia mínima y la capacidad de recuperación de los pacientes y la intervención médica que puede o no puede permitirse en esos momentos, que sin duda las neurociencias tienen muchísimo que aportar. En este sentido, puse esa foto de ese hombre que ven ahí, que es Tristan Beckenstein, que básicamente es un experto en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento
de personas que están en estado vegetativo, en estado de conciencia mínima, que para nosotros desde las neurociencias cognitivas sin duda tienen muchas diferencias que no siempre están transmitidas a el proceso judicial, ¿no? Básicamente desde las neurociencias cognitivas todos se consideran condiciones en las que hay una afectación del nivel de alerta, pero hay una gran diferencia en el estado vegetativo y el estado de conciencia mínima. En el estado de conciencia mínima lo que hay es una respuesta de manera inconsistente a un estímulo del ambiente, mientras que en el estado vegetativo esa respuesta inconsistente no está. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide esta respuesta inconsistente? No siempre es fácil, en general tiene que ver con observaciones de la conducta, hay evaluaciones específicas que pueden hacerse, pero Tristán lo que pudo evidenciar, primero con un estudio, pero después con muchos otros, es que esa respuesta inconsistente puede medirse a través de las imágenes funcionales. Básicamente él estudió un primer paciente que su madre, cuando entraba un médico a su cuarto, decía que era distinta la respuesta que tenía que cuando entraba un familiar. Básicamente estaba se medía su tasa cardíaca y ella decía que la respuesta era distinta y sin embargo esto no era observable a los ojos de cualquiera, y Tristán lo que hizo fue diseñar un estudio en el cual este paciente, que no tenía de vuelta ninguna respuesta para el afuera externa, lo que hizo fue medir el consumo de oxígeno a través de un resonador magnético funcional y poner la voz de la madre y poner la voz de una desconocida que leía algo que no tenía ningún contenido emocional, mientras que la madre leía información que para él tenía un contenido emocional. Y lo que encontró Tristán en ese primer estudio era que básicamente las áreas que tenían que ver con el procesamiento de las emociones y el reconocimiento de rostros se activaban cuando escuchaba la voz de la madre y que no se activaban cuando escuchaba la voz del desconocido o este contenido sin ningún contenido emocional para él, ¿no? Entonces, esa respuesta inconsistente que en general se evaluaba a nivel observacional podía determinarse a partir de este tipo de estudios. Él después siguió con este tipo de estudios y no usando tecnologías siempre tan caras como la resonancia magnética funcional, sino también, por ejemplo, la electroencefalografía, ¿no? Entonces, acá me detuve un poquito en este ejemplo para que vean el tipo de interacciones que pueden haber entre las neurociencias y derecho, que exceden obviamente todo lo que tenga que ver con patentes o las cuestiones éticas y legales de los estudios de neurociencias cognitivas, sino ya la interacción en casos concretos, ¿no? Y la importancia de que esta interacción exista. Dijimos también que otro área de contacto son los estudios de procesos cognitivos de interés para el proceso judicial. Hablé ya con respecto a la memoria, voy a volver sobre eso un poquito más adelante, pero bueno, básicamente puede ayudar las neurociencias cognitivas a colaborar en la comprensión de la mente criminal. Para esto les cuento algunos estudios que me parecen, o algún estudio que me parece muy relevante. Una de las personas que ha estudiado más en detalle esto es John Desetti. Básicamente lo que él hizo fue conseguir un grant del NIH, el Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos, que le permitió colocar un resonador magnético funcional, esto que les digo que nos muestran cómo se activan las distintas áreas del cerebro cuando se hace determinada actividad, y llevarlo a cárceles de máxima seguridad a lo largo de todo Estados Unidos. Y una de las cosas que él demostró y que luego de hecho se replicaron con otros estudios es que cuando en general se sabe, en neurociencias cognitivas, que cuando uno ve a alguien sufrir, cuando uno ve a alguien con dolor, por ejemplo, con esa foto que vemos ahí, se activan en nuestro cerebro las áreas del dolor. Esto tiene que ver con los mecanismos como la empatía, más la empatía o la teoría de la mente afectiva, ¿no? Lo que mostró Jean Desetti es que cuando este mismo ejercicio se realizaba con criminales que se suponía que sufrían de psicopatías severas, esa activación no se daba. Básicamente la mayoría de nosotros, insisto, cuando vemos el dolor ajeno, sentimos ese dolor. Eso no pasaba con estas personas que habían cometido crímenes y que además la mayoría eran asesinatos o violaciones, y no tenían esta habilidad de sentir el dolor de los otros, ¿no? Entonces, empezar a entender, por ejemplo, estas cuestiones de la mente criminal y empezar a discutir qué impacto tiene esto en la regulación o la gestión de la conducta y la toma de decisiones de quienes estamos juzgando es fundamental. Traigo como otro ejemplo un estudio realizado por la doctora Sandra Báez y el doctor Agustín Ibáñez,
que básicamente estudió los procesos cognitivos relacionados con dilemas morales en excombatientes de la FARC. Básicamente la moralidad desde las neurociencias cognitivas se estudia con dilemas morales, que les voy a dar un ejemplo bastante concreto, que voy a ir por el más simple para ser respetuosos con vuestro tiempo, pero básicamente uno le pregunta a las personas qué harían frente a esta situación, ¿no? Si viene un tren, que hay 5 personas que están trabajando a lo largo de la vía y el tren está por arrollar a esas 5 personas. Sin embargo, hay una capacidad, hay una posibilidad de modificar la dirección del tren tocando una palanca para que cambie de vía donde hay una sola persona trabajando, y se le pregunta a la gente como dilema moral si es que tocarían la palanca. La mayoría de las personas dicen que sí, que tocarían la palanca para salvar esas 5 personas, más allá de que se pierda la vida de esta otra. Ahora, frente a dilemas que implican una implicancia, valga la redundancia personal, la respuesta es diferente. Básicamente, si planteamos el mismo dilema pero con una mínima modificación de las condiciones, que lo voy a describir ahora, la respuesta de la mayoría de las personas cambia. Si se dice, por ejemplo, que hay un tren que está por arrollar a 5 personas, y que nosotros estamos parados encima de esa vía en un puente, y que al lado nuestro hay una persona de muy gran tamaño, y que si nosotros empujamos a esa persona de gran tamaño, pararía el tren y salvaría a las 5 personas. Es decir, la pregunta es si nosotros tiraríamos a esa persona del tren en pos de salvar a las otras 5. La mayoría de las personas responden que no, mientras que, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones en el lóbulo frontal, particularmente en la corteza orbitofrontal, responden positivamente a ambos dilemas, ¿no? Lo que se hizo en este estudio que les mencionaba de la doctora Báez es presentarle a excombatientes de la FARC este tipo de dilemas, e interesantemente respondían muy similarmente a los pacientes con lesiones en la corteza orbitofrontal, que quiere decir que ambas situaciones les parecían similares y que contestaban positivamente en ambos casos, ¿no? Entonces, entender qué es lo que sucede en la mente de las personas que cometen determinados delitos es sin duda un lugar de interacción para las neurociencias cognitivas y el derecho. Obviamente el impacto que esto tenga en la forma de juzgar o de condenar es un tema aparte, pero sí sin duda un ámbito de interacción. Dijimos también el estudio de los procesos cognitivos que se asocian a las distintas partes del proceso judicial. Ya mencioné algunos, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Se suele creer que la memoria funciona como una cámara de video que uno puede rebobinar y ver qué es lo que pasaba en ese momento, y lo cierto es que la memoria humana no funciona así. La memoria humana se construye. Ustedes saben, me imagino que conocen el proyecto Inocencia. Básicamente un gran porcentaje de las condenas erróneas tienen que ver con un mal reconocimiento de los testigos, ¿no? Básicamente la memoria humana no es tan confiable como nosotros creemos. Las neurociencias cognitivas hace mucho tiempo que lo saben, y es importante tener este tipo de interacciones para tenerlo claro. El ejemplo que puse ahí es porque no es solo quedarnos en decir esto la memoria humana no es tan confiable, sino que puede ayudarnos a construir políticas que hagan al sistema más eficiente, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes estudios que muestran que si la persona que selecciona las fotos que voy a poner para una rueda de reconocimiento de testigos, o selecciona las personas que van a ser parte de una rueda de reconocimiento de testigos, tiene una fisonomía similar a la persona al sospechoso, básicamente, se cometen menos errores o hay menos impacto de los estereotipos y los sesgos a este respecto, ¿no? Entonces no es solo entender cómo funciona la mente, sino a partir del entendimiento de cómo funciona la mente, cómo poder generar procesos que sean más eficientes y más confiables, ¿no? Lo mismo con todo lo que tiene que ver con la psicología del testimonio. Se sabe que la forma en que preguntamos impacta en el recuerdo y modifica los recuerdos. Por lo tanto, el que haya protocolos de interrogar es también fundamental. También entender cuáles son las cuestiones que afectan esa memoria. Por ejemplo, hay muchos estudios que muestran que la presencia de un arma en una escena del crimen hace que toda la atención de la persona sea puesta en el arma, y por tanto el reconocimiento o el recuerdo de los rostros sea peor.
Entonces ya de por sí la presencia de un arma podría impactar en la fiabilidad de ese recuerdo, y también otras cuestiones como el lenguaje, ¿no? Perdón por el error de tipeo, pero básicamente este es un estudio que lo que demostró es que la forma en que planteamos lingüísticamente los escenarios impacta en las decisiones que tomamos con respecto a las mismas, ¿no? Básicamente lo que se hizo en este estudio es mostrar dos autos que chocaban a una velocidad determinada, y se les preguntó a las personas a qué velocidad les parecía que iban esos autos en el momento que golpearon. Se les preguntó a un grupo en el momento que los autos golpearon, y a otro grupo lo único que se cambió en la pregunta fue decir, en vez de en el momento que los autos golpearon, decir en el momento en que los autos impactaron. Solo cambiar esa palabra hizo que las personas consideraran que la velocidad era mucho más alta cuando usaron la palabra impactaron, ¿no? Entonces lo importante que es entender que la mente no es, el cerebro humano no es un lector de una realidad. Bueno, la realidad es unívoca, pero no lee la realidad de una manera unívoca, sino que la lee en un contexto determinado personal, cultural y también contextual, como puede demostrar este experimento, ¿no? Para que este es un estudio que me parece divertido, digo, pero que muestra cómo nuestra mente no es tan confiable como a veces creemos. En este estudio se le mostraron a 24 radiólogos especialistas en pulmón esta radiografía, básicamente, y se les pidió que buscaran cualquier tipo de anormalidad, y los radiólogos que básicamente están mirando imágenes como esta, si había alguna imagen tumoral, etcétera, 20 de los 24 radiólogos no vieron este gorilita que habían puesto los experimentadores, ¿no? Básicamente lo que demuestra este estudio es que nosotros muchas veces procesamos solo aquella información que estamos buscando, y esto hace que bueno, que tengamos que tener en cuenta estas cuestiones mentales al momento de pensar el proceso judicial. Y con respecto a la toma de decisiones, digo, y esto es uno de los temas que a mí más me interesa en la interacción entre las neurociencias y el derecho, básicamente se supone que la decisión judicial, o la decisión del juez, debiera ser imparcial, ¿no? Básicamente es lo que se espera. Y lo cierto es que las neurociencias cognitivas vienen a decir que las decisiones humanas de por sí no son ni tan confiables ni imparciales. Y en esto hay un juego muy divertido o muy ejemplificador, que es el juego del ultimátum, que básicamente implica a tres personas, ¿no? Uno que soy yo, que soy la experimentadora, y después dos personas más que son los sujetos experimentales, que son parte del experimento. El experimento consiste en que yo les voy a decir a esas dos personas: miren, yo les voy a entregar a ustedes dinero, a Teresa y a Sofía les voy a entregar dinero, y Teresa va a determinar cómo ese dinero se reparte entre ella y Sofía. Sofía puede aceptar o puede no aceptar la oferta. Si Sofía la acepta, el dinero se distribuye tal como Teresa propuso, y si Sofía no la acepta la oferta, el dinero vuelve a María, que es la experimentadora. Lo que muestran los estudios es que si Teresa llegara a repartir ese dinero 50 y 50, si yo le doy 100 pesos a Teresa y Teresa le dice: mira, Sofía, yo te doy 50 y me quedo con 50, ¿vos aceptás? Sofía probablemente acepte, pero que si la oferta de Teresa es: yo me quedo con 90 y vos te quedás con 10, probablemente Sofía no acepte. Cuando en realidad, a nivel razón, a nivel lógica, sería esperable que lo acepte, porque el dinero de última era del experimentador. Entonces nuestras decisiones no son tan racionales como nosotros en general pensamos, sino que de vuelta están inmersas en un contexto personal, cultural, que hace que de vuelta no sean tan confiables. Y esto me pueden decir ustedes: bueno, María, pero eso es algo en donde está puesto la emoción. En general en los jueces esto no sucede porque son especialistas en la toma de decisiones. Ya para ir cerrando les cuento que no es así, que básicamente los jueces son seres humanos como todos nosotros y cometen el mismo tipo de errores en la toma de decisiones. Este es un estudio que publicó Rachlinsky en el año 2013, donde se les propone a un grupo de jueces este escenario,
cotidiano, ¿no? Héctor, 24 años, baterista desempleado, es arrestado por posesión de cocaína. A un tercio de los jueces no le dieron ningún tipo de información acerca de cuánto costaba el encarcelamiento de Héctor, a un tercio les dijeron que costaba anualmente $15.000 y al otro tercio les dijeron que costaba $30.000. Básicamente, aquellos que se les dijo que el encarcelamiento costaba $30.000 dieron a Héctor sentencias un tercio más leves, ¿no? Entonces, el costo que tenía el encarcelamiento tuvo un impacto en la sentencia cuando supuestamente esa decisión debiera haber sido imparcial. Cuestiones más básicas, como por ejemplo presentar la información en años o en meses, también impactan en las decisiones judiciales. Este es otro paper del mismo autor en el año 2015. Básicamente, si nosotros le preguntamos frente a una situación determinada cuántos años le darías o cuántos meses le darías, cambia la respuesta. Básicamente, si nosotros le decimos cuántos años, se le dan menos años que si le decimos en meses, cuando en realidad de vuelta es simplemente una unidad de medida. Este es otro ejemplo, básicamente, de la credibilidad de los expertos, que se le plantean de vuelta a jueces escenarios en los que tienen que determinar acerca de la tenencia de un menor, y se le dice que hay dos expertos, una psiquiatra que dice que el padre no debería compartir la tenencia, y un psiquiatra que dice que el padre debería compartir la tenencia, y cuando se agrega un tercer experto, básicamente que no coincide con uno de los dos, se baja la confiabilidad que se tiene con respecto al experto que tiene una disidencia con respecto a la opinión, ¿no? Y este es el último, pero que para mí es muy interesante. Básicamente existe un heurístico, un error típico del cerebro, que es el anclaje, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión en incertidumbre, el número que se nos plantee previamente suele funcionar como ancla, ¿no? Básicamente, si yo les pregunto a ustedes cuánto mide el obelisco, pero antes de decirle cuánto mide el obelisco, la tengo a Tere que está conmigo haciendo de público, y Tere dice, bueno, mide 200 metros, es muy probable que ustedes digan todos números altos, mientras que si Tere dice 30 metros, es muy probable que todos ustedes digan números bajos, ¿no? Esto se llama efecto anclaje, que insisto, que es cuando hay una situación de incertidumbre que la presencia de un número o de una opinión previa hace que se afecte nuestra decisión. Bueno, esto se hizo básicamente con jueces que lo que tenían que decir eran los años de condena para determinado escenario, y básicamente se les dio determinadas anclas, ¿no? En el primero había un llamado de un periodista que les decía si pensaba darle 2 años, que sería un ancla baja, por ejemplo, y después a otro grupo, un periodista que les daba un ancla alta, que básicamente era 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se vio es que aquellos jueces que recibían un ancla alta daban sentencias más altas o más severas o de mayor duración, ¿no? Y esto mismo se corroboró solo con haciéndoles tirar los dados, ¿no? A personas especialistas en decisión judicial. Básicamente, si el dado salía bajo, en general daban sentencias más bajas que si salían un número más alto, ¿no? Entonces, básicamente, esto era un pantallazo general antes de entrar al tema del cerebro adolescente, que es específicamente el que queríamos compartirles, para darles un contexto de todas las interacciones posibles que hay entre las neurociencias y el derecho. No creamos que todo está perdido, insisto que no es simplemente decir, bueno, la mente humana, tanto del criminal como del testigo, como del juez, se equivoca, y se equivoca con frecuencia. No es solo tomar conciencia, sino también generar políticas que puedan disminuir el impacto de estos errores en todo el proceso judicial. En lo que respecta al cerebro adolescente, como va a contar Tere, el cerebro de los adolescentes es un cerebro que aún está en desarrollo, y que muchas de estas cuestiones que comenté con respecto, como por ejemplo la gestión emocional, la regulación o la inhibición de los impulsos, aún no están desarrolladas, y que lo que la neurociencia tiene que decir al respecto tiene sin duda un impacto en lo que tiene que ver con el proceso judicial. Así que dejo de compartir y le doy pie a Susana para que la presente a Teresa, y quedo disponible para las preguntas al final. Muchas gracias, María. Realmente, bueno,
Muy excelente tu exposición. Después vamos a estar pasando a las preguntas. Ahora paso a presentar a la doctora Teresa Torralba, neuropsicóloga, directora del Departamento de Neuropsicología de INECO, directora ejecutiva de la Fundación INECO, investigadora del Laboratorio de Neuropsicología de INSIT, Fundación INECO, y profesora titular de Neurociencias de la Universidad Favaloro. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Susana, por la invitación, Juan y Mai, que fue quien me incluyó a partir de la invitación de ella. Un placer estar acá con ustedes. Y yo ahora sí me voy a ir un poquito más directo, digo, por una cuestión de tiempo, a lo que tiene que ver con el adolescente. Mai nos dio una excelente introducción de esta interacción entre las neurociencias y derecho, y desde la Fundación INECO tengo que decir que está trabajando ella con un equipo fuerte justamente en esta temática, ¿no? Cómo empezar a acercarnos desde las neurociencias hacia el derecho y tener una interacción más fluida. Creo que hay mucho de lo que se puede hacer, y recién lo vimos en la presentación de ella. Yo hoy les voy a hablar un poquito más desde las neurociencias y desde cómo funciona el cerebro de los adolescentes, para que ustedes, cada uno desde su expertise, entendiendo que cada uno de ustedes tiene quizás una formación y un trabajo práctico diferente entre sí, pero que cada uno puede tomar qué es lo que nosotros sabemos acerca de qué es lo que sucede en el cerebro adolescente, para luego abrir a preguntas y ahí sí empezar a interaccionar entre sus propios ámbitos y los nuestros, ¿no? Voy a compartir la pantalla, a ver si estamos ok. Creo que sí. Bueno. Algunas cositas Mai ha comentado, pero bueno, empiezo con una definición muy general y quizás con una pregunta al respecto de esta definición, ¿no? En la adolescencia, según la OMS, esta es la definición de adolescencia, que no hace falta ni que se las lea, pero bueno, es este periodo tremendo de crecimiento y desarrollo humano que sucede entre la niñez y antes de la edad adulta, y acá plantean ya de por sí unos números, ¿no? Que se da supuestamente entre los 10 y los 19 años. Yo agrego un signo de preguntas ahí, porque vamos a ver que ya hoy se cree que la adolescencia está siendo un poco más larga que este periodo que plantea la OMS, ¿no? Sí sabemos que es una etapa de transición tremendamente importante en la vida del ser humano, y que tiene un montón de cambios, que son los que vamos a ir viendo ahora. En este paper, que a mí me parece muy importante, se llama The Age of Adolescence, para quien lo quiera, después yo se los puedo pasar, hablan de este periodo completamente extendido de la adolescencia, empezando bastante antes, a los 10 años, por supuesto siempre dependiendo del caso, y terminando alrededor de los 25 años, siendo esto bastante coincidente con lo que vamos a ver hoy, que es este cerebro en desarrollo y estas funciones cognitivas que se van recién fortaleciendo y terminándose de desarrollar alrededor de esos 25 años. Acá estos dos iconos, estos pequeños iconos en cada una de las charlas que yo doy, es cierto que lo hablo un poco como madre y otro poco como científica o como quien trabaja con adolescentes. También digo, desde lo clínico, que bueno, uno puede tomar la adolescencia como que es tremendamente riesgosa y peligrosa y llena de desafíos, más con un tinte de negativo, que cuando uno pone en internet una búsqueda se encuentra con que si pone adolescencia empiezan a aparecer como descripciones bastante tremendistas, alarmistas, o si uno puede ver la adolescencia como un periodo de oportunidades. Y parte de lo que yo les voy a ir comentando hoy en esta charla tiene que ver justamente con tener este sesgo un poco más de positivo acerca de este periodo del desarrollo, ¿no? Entonces, contamos con, por un lado, en esta definición, digamos, de la adolescencia, tenemos esta etapa tremendamente de riesgos, como les decía yo, donde por ahí hay determinadas dificultades que vamos a ir viendo de a poquito, pero también tremendas oportunidades, y que además nunca ha sido tan larga, ¿no? Y entenderlas en ese contexto me parece que es importante. Y los factores que influyen a que la adolescencia actual sea tan diferente a la adolescencia de nuestros abuelos o a la adolescencia de generaciones pasadas, tiene que ver con muchas cuestiones que yo hoy no tengo tiempo de hablar, pero que están muy estudiadas: alimentación, la disminución de las enfermedades infecciosas, los mayores niveles educativos, por supuesto en algunos casos, los cambios en las propias normas sociales, ¿no? Cuando hoy se casan los jóvenes, cuando deciden tener hijos, una sociedad que ha cambiado tremendamente en estos factores, la presencia, por ejemplo, de estos anticonceptivos, etcétera, que hace que de alguna manera
sea la cohorte más extensa alguna vez vista, ¿no? Y es importante porque esto hace que sea un llamado de atención a, bueno, debemos trabajar también en este periodo. Sabemos que a la vez es la próxima generación que serán padres, por lo cual es una inversión tremendamente, terriblemente importante, tanto a nivel social como a nivel como general, ¿no? Así que entender este grupo para nosotros es muy importante. Este es otro segundo paper que también puedo compartirles para ustedes quienes trabajan con adolescentes, bueno, que explica cómo las condiciones de salud, la educación, las condiciones sociales, las condiciones emocionales de los chicos, de estos adolescentes, va a afectar directamente la salud temprana y el desarrollo de las próximas generaciones. Y hay una teoría muy interesante con cuántos son los factores que están involucrados en el bienestar de los adolescentes. Y gracias a todo esto que ya contó Mai, que es el avance tremendo de las neurociencias, y especialmente el avance tremendo de las neurociencias deriva del surgimiento de estas tecnologías aplicadas a la medicina que han avanzado pero enormemente y que nos permiten ahora no solo entender el cerebro, digamos, lesiones cerebrales, el cerebro cuando tiene una lesión y qué es lo que sucede con el mismo, sino también nos permite estudiar con bastante más facilidad qué sucede en un cerebro sano, qué sucede en un cerebro en desarrollo, ¿no? Y entonces empiezan a ver muchísima información que yo les voy a ir comentando en el día de hoy acerca de qué es lo que sucede en cada etapa de esta adolescencia extendida, porque bien sabemos que un chico de 10 años no es lo mismo que un chico de 25 años, ¿no? Es un espectro tremendamente amplio. Acá solo para mostrarles también como la revisión más de papers actuales, donde dice cómo el cerebro adolescente en maduración, o sea, en desarrollo, depende de múltiples factores, ¿sí? Desde aspectos vinculados con la genética y el contexto, factores vinculados con las hormonas, desde ya con el estado psicológico, mental, económico y físico del propio chico, las intervenciones que ha tenido, la calidad de sueño del propio adolescente, por supuesto, el estado nutricional que impacta directamente sobre el cerebro de los adolescentes, y muchas otras cosas, como por ejemplo el consumo de drogas, la farmacoterapia, un montón de asuntos y variables que impactan directamente sobre cómo se desarrolla ese cerebro adolescente. Pero sí está claro, digo, independientemente de cómo se desarrolla, es que ese cerebro está en desarrollo y que hay evidencia contundente desde el punto de vista neuroconductual, morfológica y neuroquímico y farmacológica que definitivamente pueden decirlo sin dudar que el cerebro del adolescente hasta los 25 años no está del todo desarrollado. Y esto tiene, por supuesto, mucha relevancia para entender las conductas y las emociones de los jóvenes. Esto es interesante porque no hace tanto se supo que ustedes saben bien que desde los niños o las primeras etapas de la vida de los niños existe lo que se llama esta formación sináptica, o sinaptogénesis, una palabra bastante relacionada con la medicina o con las neurociencias hoy, pero que en realidad ya empieza a tomar un poco más de vida en la adolescencia también, y que tiene que ver con que en los primeros 2 años, a medida que los chicos empiezan a tener experiencias con respecto a experiencias, ricas experiencias con respecto a diferentes ambientes, lo que sucede es que empiezan a haber mayores conexiones entre las sinapsis, ¿no? Entre las neuronas, generando más sinapsis. Y a la vez, cuando uno le genera muchos estímulos a los jóvenes, a los niños, sucede esto, pero todo aquello que no se utiliza, que no se conecta, aparece lo que se llama la poda sináptica. Es decir, hay una sinaptogénesis, crecimiento neuronal, mayores conexiones, y todo aquello que no se utiliza se elimina por una cuestión de economía de recursos que tiene el cerebro. Es decir, hay cambios neuronales que son progresivos, crecimiento de nuevas neuronas, y cambios neuronales que son regresivos, que es esta poda neuronal donde hay reducción y sincronización de estas redes neuronales. Esto que sucede en los primeros años de vida vuelve a suceder en la adolescencia. En la adolescencia, que esto no estaba tan conocido y empezó de alguna manera a darse a conocer en estos últimos años, hay una nueva oportunidad porque hay una nueva sinaptogénesis y nuevas podas cerebrales. Es decir, que justamente las experiencias y las demandas ambientales que sucedan durante la adolescencia van a volver a configurar cómo están estas redes cerebrales. Tenemos una segunda oportunidad, una segunda vez, donde nuestro cerebro, desde el punto de vista del desarrollo, reorganiza y elimina aquellas conexiones sinápticas que no se utilizan.
Esta segunda oportunidad es tremendamente importante en el sentido de cuáles son las experiencias que le vamos a presentar a nuestros jóvenes para realizar estas redes, para potenciar y fortalecer estas redes neuronales. Es cierto que existe una suerte de paradoja en el cerebro adolescente cuando hablamos desde el punto de vista más del entendimiento de lo que sucede en el cerebro de los adolescentes. Y tiene que ver con que hay una suerte de desbalance entre el crecimiento y la activación de determinadas áreas versus áreas que están absolutamente en desarrollo. Acá les presento, digamos, la corteza prefrontal, que ustedes deben conocer bastante bien, por lo menos a nivel teórico, y que tiene que ver con, o sea, que es el asiento de funciones tan importantes como muchas de las que acaba de hablar María, pero que tienen que ver con la toma de decisiones, con el control de impulsos, con el control o la inhibición de ciertas conductas, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, la teoría, lo que llamamos teoría de la mente, con la empatía, con la conducta moral, con la organización y la planificación de nuestras acciones. Esa es la corteza prefrontal que está aún en desarrollo en el cerebro adolescente. Por eso en este libro que yo escribí hace unos años, que se llama Cerebro Adolescente, la presento como una Ferrari sin frenos, es decir, con un gran potencial, con un gran motor, con un chasis espectacular, una carrocería de último modelo, pero sin embargo, sin todavía la madurez necesaria como para poder tener, entre comillas, esos frenos necesarios, ¿no?, para la conducta. Por otro lado, tenemos áreas subcorticales y especialmente el núcleo accumbens, que está tremendamente desarrollado e hiperactivo en la adolescencia, por lo cual tenemos áreas hiperactivas relacionadas con las emociones, relacionadas con los impulsos, relacionados con todo lo que tenga que ver con las recompensas, hipermotivados versus un lóbulo frontal encargado, entre comillas, de los frenos, es decir, encargado de pensar, ser más racional, tomar decisiones consensuadas y pensadas, tener una conducta menos impulsiva. Todo esto, o ponerse en el lugar del otro, todo lo que tenga que ver con frenar y pensar y ponerse en el lugar del otro está menos desarrollado, está en desarrollo. Entonces, este desbalance hace que las conductas de los adolescentes se presenten de la forma que nosotros hoy conocemos, ¿no?, que muchos de nosotros conocemos. Como les decía, por otro lado, las áreas más subcorticales están hiperdesarrolladas, ¿no? Entonces hay esta hiperacción amigdalina, que está relacionado con estar completamente siempre al tanto y presente de lo que está sucediendo en el medio ambiente, como hiperalertas a todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo que tenga que ver con las recompensas. Por otro lado, también aumentan los niveles de memoria, porque hay un aumento importante del volumen hipocampal, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esta función cognitiva en la adolescencia, y además hay una mayor coordinación de los movimientos, ¿no? Esto se relaciona directamente con el cerebelo. Es decir, un sistema anteriormente llamado límbico, emocional, hiperdesarrollado, versus un sistema más racional, vinculado con la moralidad, con la toma de decisiones, con el control inhibitorio, que está aún en desarrollo. Como les decía, existe esto que se llama la poda neuronal. Esta poda neuronal está relacionada directamente con aquellas conexiones o aquellas redes neuronales que no se utilizan en la adolescencia. De hecho, hay una disminución del 40% de la sustancia gris que tiene nuestro cerebro, disminución del 40%, y esta disminución del 40% de la sustancia gris que se ve en la adolescencia no está relacionado, en realidad está relacionado con una, como les decía, economía de recursos. Y esta disminución es un marcador de madurez, es un marcador de madurez que se da en el contexto de un periodo que el cerebro se está esculpiendo, se está recableando, se está reconfigurando. Por otro lado, la sustancia blanca, es la que conecta aquellas áreas del cerebro que se requieren para una acción, está aumentando. Entonces hay una mayor conectividad con una pérdida de aquellas neuronas, sustancia gris, que en realidad no estamos utilizando por algún motivo. Esto entonces tenemos un aumento tremendo de la sustancia gris durante nuestra infancia hasta llegar a un pico en la adolescencia temprana para luego comenzar su descenso en la adolescencia más tardía, marcando esto entonces, como le decía, esta madurez que se va obteniendo en el cerebro adolescente. No todas las funciones durante la adolescencia obtienen su desarrollo absoluto, ¿no? Así como diferentes funciones, como comentaba María hablando de las funciones cognitivas, que son la atención, las habilidades visoespaciales, el lenguaje, la memoria, el funcionamiento ejecutivo y la cognición social,
tienen como picos diferentes en su desarrollo, dependiendo de cada una de ellas. Y esto se relaciona directamente con su localización, es decir, qué parte del cerebro se está desarrollando en qué momento, nos hablará de esas capacidades que tiene cada una de estas funciones. Los chicos, a medida que avanzan en su adolescencia, pueden prestar más atención. Entendemos que hay diferentes momentos, pero que comparado con la infancia, los adolescentes ya tienen esa capacidad atencional adquirida que va a mantenerse durante toda la adultez. Lo mismo sucede con las habilidades visoespaciales. Cada vez el lenguaje de los adolescentes es más fluido. Bueno, no es el caso de cómo lo utilizan hoy en sus redes sociales, pero, o en los WhatsApp, que cada vez es más cortito, pero en sí ya se sabe que la cantidad de palabras que se obtiene en la adolescencia va a ser más o menos la misma cantidad o almacén de palabras que vamos a tener durante toda nuestra vida. En la memoria tiene un fenómeno particular, como les dije, la memoria tiene su pico también en la adolescencia y esto se correlaciona con los hipocampos, pero vamos a ver cuán importante es entender que justamente que los recuerdos adolescentes son aquellos recuerdos que van a perdurar para toda nuestra vida. Sin embargo, las funciones ejecutivas y la cognición social que se asientan en los lóbulos frontales, en esas áreas que les decía que aún están en desarrollo, justamente están en desarrollo. Entonces no están completamente fortalecidas, no están adquiridas en su totalidad, y los pacientes entonces, los adolescentes entonces poseen algunas dificultades o disminución en algunos puntajes vinculados con la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la planificación, la organización, tal como nosotros lo podemos medir en nuestro consultorio, pero que también esto se traduce en mayores toma de decisiones más arriesgadas, y vamos a ir viendo algunas de las conductas más típicas que derivan justamente de esta falta de madurez de los lóbulos frontales. Lo mismo con la cognición social, relacionado con la falta de teoría de la mente, ponerse en el lugar del otro, ser más empáticos, pensar, los chicos pensar que vos no estás llegando a tu casa a las 6 de la mañana, o son las 6 de la mañana y le dijiste a tu mamá que llegabas a las 2 de la mañana, y sin embargo no te los adolescentes difícilmente se puedan poner en el lugar, puedan parar y pensar y ponerse en el lugar de la madre que está sufriendo, o los padres, ¿no?, que están sufriendo descomunadamente en sus camas esperando que llegue el chico de la salida. Es decir, todo esto sucede por una cuestión de madurez cerebral. Y como les decía, a la vez, lo que está sucediendo en el cerebro es esta reconfiguración, este segundo plasticidad del desarrollo, este segundo periodo de redistribución de redes que se dan en el cerebro, por lo cual todo esto se da en un cerebro que está justo en un periodo de oportunidades para poder accionar sobre el mismo, ¿no? Esto para que vean simplemente que la corteza prefrontal es la última en madurar, y entonces las funciones ejecutivas se van a ir desarrollando lentamente en esta etapa, y entonces podemos ver este perfil cognitivo que les contaba recién: dificultades en la toma de decisiones, dificultades en la teoría de la mente, en ponerse en el lugar del otro, en el control inhibitorio, etc. No solamente las funciones ejecutivas que tienen que ver con la organización y la planificación, que serían funciones ejecutivas más frías, nosotros le llamamos, sino las más calientes, que tienen que ver con las emociones, el reconocimiento de emociones, el pensar en el largo plazo en vez del corto plazo. Sin embargo, hay otras áreas que están mucho más desarrolladas, como les decía, la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales. Todo esto está muchísimo más desarrollado, entonces los adolescentes presentan puntajes esperables para su edad. Lo que está en azul es el cerebro ya como más formado, y aunque parece que el cerebro está casi formado a los 21 años, se sabe que hasta los 25 años en realidad el cerebro no termina de desarrollarse en su totalidad, especialmente esas áreas que están vinculadas, como les decía yo, con la parte que nos hace más, entre comillas, humanos, ¿no? Con toma de decisiones, moralidad, cognición social, empatía, etcétera. En cuanto a la memoria, y solo comentarles mínimamente en esta diapositiva, solamente esto que se llama the reminiscence bump, que es cómo los recuerdos durante la adolescencia son aquellos recuerdos que son los más tenidos en cuenta y los que más se recuerdan durante toda la vida, ¿no? Todo aquello que sucedió durante la adolescencia pareciera tener un componente particular. Esto se estudió en varias investigaciones que en realidad no estaban estudiando la adolescencia, pero estaban estudiando la memoria, y pudieron darse cuenta que cuando iban a buscar el recuerdo que más se acordaban una serie de personas, un grupo de personas,
bastante extenso de por sí, encontraban con que los recuerdos que más sobresalían siempre eran en la época de la adolescencia, ¿no? Y hay miles de teorías al respecto, hay algunas, un par de hipótesis que yo les puse acá, una que, bueno, una hipótesis que le llama hipótesis personal, que es justo en la adolescencia es donde se está generando y dando esta identidad personal de cada uno de nosotros, por lo tanto, los recuerdos están relacionados con esto, que tiene que ver con su propia identidad, algo más personal, y otra que es una hipótesis más cognitiva, que tiene más que ver con esta segunda plasticidad del desarrollo, y que los recuerdos y todo lo que se adquirió durante la adolescencia son más fuertes cuando el cerebro está en pleno desarrollo, cuando está en plena plasticidad, cuando está justamente en esta plena reconfiguración. Entonces estas huellas mnésicas parecieran perdurar durante toda la vida. Esto le da una relevancia, a mi criterio, muy importante en estos periodos de adolescencia, ¿no? A la vez, como bien sabemos, nuestros cerebros son, o somos las personas, y somos cerebros sociales, le llaman algunos, ¿no? Que las habilidades sociales son innatas al cerebro humano, y nosotros cuando hablamos de cognición social hablamos de esto, que ya un poquito se los comenté, teoría de la mente, empatía, reconocimiento de emociones, procesamiento de emociones, toma de decisiones, control inhibitorio, y que todas estas funciones que nosotros hoy ya empezamos a evaluar en el consultorio, nosotros hace bastantes años que hacemos investigación sobre justamente lo que es cognición social en nuestros laboratorios, empezamos a evaluar con tests cada una de estas habilidades, y son importantes de considerar porque durante la adolescencia esto no está del todo desarrollado. Esto, muchos de ustedes conocerán lo que se llama el Marshmallow Test, que era este estudio que se realizó hace muchísimos años en Estados Unidos, donde le ponían esta golosina a varios chiquitos que tenían alrededor de 5 años, y cuando se les presentaba esta golosina se les decía en un experimento que si ellos querían comerse en realidad que podían tomar una decisión, que era, bueno, o se comían la golosina inmediatamente, o si esperaban unos minutos, cuando volviera el examinador que salía del cuarto donde estaban y volvía y le iba a traer 2, ¿no? Entonces era un experimento de toma de decisión que tenía que ver con el control inhibitorio, poder inhibir el comerse la golosina a la espera de luego duplicar esa golosina. Y esto fue muy interesante, los resultados demostraron que los chicos a los 5 años todavía el control inhibitorio, que es una función frontal, estaba bastante disminuida, y que la gran mayoría de los chicos utilizaban diferentes recursos, pero justamente lo que la gran mayoría lo que hacía era comerse, no poder controlar sus impulsos y comerse la golosina. Y a mí me interesó bastante ver qué pasaba en la adolescencia, entonces busqué bibliografía relevante y me encontré con esta doctora, que es la doctora Galván en la UCLA, donde estudió qué es lo que sucedía en el cerebro de los niños y los jóvenes, especialmente con lo dulce, ¿no? Siguiendo el estudio de The Marshmallows, y demostró que en realidad los niños, comparando los niños con los jóvenes y los adultos, tanto los niños como los adolescentes les gustaba mucho más los dulces que a los adultos. Es decir, que realmente les gustaba, por un lado, más el comer dulce, en este caso era el azúcar, pero no solamente les gustaba más, sino que algo sucedía en el cerebro y se activaba aquellas áreas del cerebro relacionadas con el circuito de la recompensa. Pareciera ser que las golosinas o lo dulce estaba relacionado, activaba esta área de la recompensa, especialmente en jóvenes y en niños. Pero ya sabemos que no nos interesaba tanto a nosotros el tema de los dulces, es decir, no le restamos importancia a los jóvenes en los dulces, pero sí se hizo un experimento con lo que tenía que ver con el dinero. Es decir, bueno, ¿qué sucedía cuando en vez de decirles, te presentamos un dulce y en un ratito te vamos a dar 2 si no los comes, te damos plata y vamos a ver qué sucede en tu cerebro, pero además en tu conducta, si podés esperar, no gastarte ese dinero y nosotros después te duplicamos la apuesta, ¿no? Te damos el doble de plata. Y lo que encontraron, y en esto es un experimento que se hizo en Alemania, que justamente utilizando esta prueba de control de impulsos que estaba basada en este Marshmallow Test, pero que tenía que ver con dinero, que los adolescentes prefirieron, a diferencia de los adultos, una recompensa menor pero inmediata. Es decir, prefirieron la plata que les daban inmediatamente, poder gastársela, que esperar y volver después de unos días a justamente el experimentador para que les entregue más dinero. Y esto se relacionaba y se activaba esta área del cerebro llamada núcleus accumbens, que es un área muy relacionada con este sistema de recompensa. Lo interesante es que, de hecho, en el estudio de los niños se replicó o se estudió 14 años después, es decir, este investigador lo que hizo fue hacer un seguimiento durante muchísimos años de estos niños y vio que aquellos niños que tenían mayor control inhibitorio
tenían como mayor autoestima, tenían menores niveles de frustración, eran socialmente más competentes, tenían mayor éxito académico y laboral, etc. Es decir, que en realidad el control inhibitorio ya digamos, desde la primera infancia y el entrenamiento en este control inhibitorio hasta llegar a la adolescencia y a la adultez, de alguna manera devenía en una persona con mayores habilidades, tanto en lo social, lo académico y en definitiva personas más felices. Por lo cual, que el control inhibitorio como una de las funciones ejecutivas claves que se desarrolla en este lóbulo frontal y que termina de desarrollarse tardíamente a los 25 años, es de vital importancia para lo que tiene que ver con la conducta social. Y de hecho también hay muchos estudios que qué es lo que sucedía en los adolescentes cuando además de estar realizando una tarea, estaban con otra persona, ¿no? En presencia de amigos, o sea, cuál es el rol de lo social específicamente en la toma de decisiones y en justamente la toma de riesgos de los adolescentes. Y demostraron justamente que los adolescentes en presencia de amigos, esto lo hicieron con unos estudios vinculados con el manejo, los adolescentes presentaron mayores conductas riesgosas, por ejemplo, cruzar con luz amarilla el semáforo, etcétera, que cuando estaban solos. Esto además se correlacionaba directamente con algunos estudios que eran más ecológicos, que es ver cuántos adolescentes en presencia de amigos tienen más multas o forman parte de choques, accidentes, etcétera. O sea que la predilección por el riesgo en la adolescencia se entiende por este desbalance entre, por un lado, estos sistemas corticales bien frontales que se desarrollan más lentamente y estas áreas más subcorticales específicamente núcleos accumbens y amígdala, áreas que tienen que ver justamente con el deseo, con el miedo, con estas emociones, y no solamente por, digamos, el retraso de la corteza prefrontal. Es un desbalance, por un lado, áreas subcorticales desarrolladas, hiperactivadas, versus áreas específicamente frontales que están aún en desarrollo. Estos estudios de la amígdala en adolescentes es muy interesante. Hay varios estudios al respecto, pero en realidad solo para mostrarles en forma más abreviada cómo los adolescentes presentan una activación de estas áreas subcorticales, en este caso la amígdala, y que esta respuesta amigdalina en los adolescentes está constantemente hiperactiva, mucho más que en los adultos. Es decir, no solamente cuando están frente a una situación de estrés, sino aún sin estar en situaciones de estrés, hay una hiperactivación amigdalina durante la adolescencia. Esto nos deja también y nos acompaña o nos ayuda a entender de alguna manera el por qué los adolescentes están más alertas a cualquier estímulo emocional, a cualquier situación que le genere alguna emoción intensa, y esto de alguna manera lo lleva a meterse en situaciones de riesgo, ¿no? Este es el paper que les recomiendo, The Age of Adolescence. También quería traerles, aunque sea un par de diapositivas, acerca del rol de los neurotransmisores, tanto la dopamina como la serotonina, que son como fundamentales durante la adolescencia. Sin entrar en detalle, hay muchísima información y papers al respecto de cómo la dopamina de alguna manera está involucrada en los sistemas de recompensa y en las funciones ejecutivas, y que es clave para el proceso de toma de decisiones, teniendo los adolescentes niveles de dopamina bastante más altos que en otros periodos de nuestro desarrollo. Y por otro lado, la importancia de la serotonina también en la adolescencia como un compensador de estos niveles tan altos de dopamina que los lleva a conductas específicamente riesgosas. Y muchos relacionan que de alguna manera esta sensación de superhéroes que tienen los jóvenes y que son capaces de realizar conductas riesgosas con muchísimo más proporción que en otros momentos del desarrollo. De hecho, la estadística de lesiones y muertes a causa de esta falta de autocontrol emocional, cognitivo y conductual aumenta en un 200% desde la niñez hasta la adolescencia, está relacionada directamente con este aumento dopaminérgico, que es quien regula estas sensaciones de placer y de satisfacción. Algunos conceptos importantes ya para terminar y entrar a lo que tiene que ver con las preguntas y las discusiones al respecto. Uno que bien conocemos específicamente, que durante la adolescencia existe esto que yo les contaba hoy, que es la proliferación o la sinaptogénesis, que es este aumento desorbitado de neuronas y de conexiones nerviosas, y que nos permite entonces justamente ser un periodo absolutamente de oportunidades, ¿no? Para poder generar todas aquellas conductas que nos parece que son importantes para mantener durante la vida futura. Y por otro lado, el concepto de poda, ¿no? Como
justamente durante esta adolescencia se da este modelado del cerebro a través de la especialización, ¿no? Todas aquellas tareas que nos desempeñemos durante la adolescencia, que estemos tratando de potenciar, que estemos tratando de alguna manera de mejorar, probablemente se mantenga durante toda nuestra vida. Y este concepto de úselo o pierde lo que lo tiene nuestro cerebro, es un concepto muy fuerte en lo que tiene que ver con la plasticidad. Todo aquello que se usa se conecta, se fortalece y se potencia, y todo aquello que no se utiliza se pierde en nuestro cerebro por esta economía que les contaba anteriormente. Por otro lado, en la adolescencia, recuerdan que les comenté que la sustancia blanca está tremendamente en desarrollo y en crecimiento, a diferencia de la sustancia gris, y lo que se da, y este crecimiento se relaciona con este proceso de mielinización, ¿no? Este proceso de recubrimiento de las neuronas, que lo que hace es aumentar la velocidad de justamente de que las señales viajen más rápidos entre una parte del cerebro y otro, ¿no? De hecho, es 3000 veces más efectiva durante la adolescencia que durante otros momentos. Este importantísimo concepto de plasticidad durante la adolescencia, en nuestro cerebro es siempre plástico, no importa la edad. De hecho, nuestro cerebro sano es plástico y el cerebro lesionado es plástico también. Eso lo sabemos bien nosotros que trabajamos con pacientes con lesiones. Sin embargo, hay 2 periodos de plasticidad del desarrollo en nuestra vida entera. Una es en los primeros 2 años de vida y la segunda se da nuevamente, como les dije, durante la adolescencia. Por lo cual, esos años de adolescencia son tremendamente importantes, nuevamente, y se lo repito, para generar las conexiones adecuadas y esas redes neuronales que van a permanecer durante el resto de nuestra vida. Y por otro lado, este concepto que está un poquito ya bastante de moda, que se llama epigenética, que muy, muy sencillo significa que no estamos predestinados a que nuestro plan genético se exprese 100%, sino que podemos, lo que tiene que ver con el ambiente y las conductas y las relaciones pueden impactar directamente sobre nuestro plan genético, hacer que quizás algunas de las, digamos, algo del plan genético se suavice si es necesario, que se exacerbe, que se potencie si fuera necesario también. Es decir, no todo está dicho en nuestros genes, sino que el medio ambiente definitivamente modifica la genética, ¿no? En resumen, el desarrollo del cerebro continúa desde la adolescencia hasta los 25 años. Cada vez más sabemos sobre el desarrollo del cerebro, especialmente por los grandes avances en la tecnología, su ritmo de madurez, y por eso podemos interpretar mejor estas conductas adolescentes en todo sentido. Sabemos que las diferentes partes del cerebro tienen diferentes tiempos de maduración, por lo que el desarrollo cognitivo está sujeto a esos mismos ritmos. Bueno, el desarrollo cognitivo, el desarrollo conductual y emocional de los adolescentes, que el cerebro adolescente es especialmente plástico y lo convierte entonces en una tremenda oportunidad para el desarrollo, y a la vez hay que tener cuidado porque también lo convierte en un cerebro muy vulnerable, ¿no? Vulnerable a condiciones que son factores de riesgo, como pueden ser el consumo de drogas. Por otro lado, bien sabemos, y los estudios así lo demuestran, que los adolescentes son tremendamente sensibles a la aprobación del otro, a la aceptación y al rechazo de sus pares, por lo cual todo lo que tenga que ver con la relación con los otros y los grupos adolescentes son tremendamente importantes e influyentes sobre ellos. Creo que por último les puse acá mi libro de Cerebro Adolescente, por si a alguno le interesa, donde justamente, hay un capítulo que tiene que ver con el cerebro adolescente y la ley, pero que en realidad es esta charla en bastante más profundidad en cada uno de los capítulos y con un poquito más de cerebro un poco más duro. Acá les ponemos creí que May lo había hecho antes, pero bueno, nuestras redes sociales y especialmente las de Fundación INECO y las de INECO, por si les interesa conocer un poquito más acerca de lo que hacemos en nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias. Ahora dejo de compartir. Muchas gracias, Teresa. Se me había ido el video y no me avisaron, pero no sé si igual creo que veían toda la pantalla, ¿no? Sí. Lo que pasa es que con el tema de la conexión no sabíamos si era, viste, por eso no te quería interrumpir. Ok, bueno, no importa. Igual. No, pero perfecto, realmente muchas gracias. Excelente también tu exposición. Quería consultar por si había alguna pregunta de los asistentes que nos quisieran hacer llegar, ya sea por el chat o eventualmente que pudiéramos darle la palabra. Nos avisan cualquier cosa, si no, ahí está Juan.
Juan quiere ¿Sí? hacer una pregunta. Perfecto, ahí. Bueno, está bien que lo puedo googlear, ¿no? Pero ¿qué significa la Fundación INECO? ¿Qué es INECO? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que estuvimos viendo con el tema este de los adolescentes, ¿cómo explican ustedes lo que pasó con el asesinato de este chico Fernando Sosa Baez Sosa en Villa Gesell? ¿Qué pasó con esos jóvenes? O sea, ¿en qué estado del cerebro, o sea, qué conducta o qué han estudiado ustedes respecto de eso? ¿Qué nos pueden decir a nosotros respecto de eso? Tere, si querés yo empiezo con lo de INECO y Fundación INECO para hacerlo corto y también puedo, si querés, después comentar con respecto al caso Dale. Sosa. INECO nace en el año 2005 como un centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mente, básicamente diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, pero que muy rápidamente la comunidad científica dio un vuelco que no tiene que ver solo con el diagnóstico y el tratamiento, sino la generación de espacios que promuevan el bienestar y la salud de la mente. Paralelo a esto, las personas que formamos INECO en el año 2005 trabajamos siempre en lo que tiene que ver con investigación, formación a la comunidad y formación académica, a la comunidad académica y a la comunidad general. Y entonces, Tere, corregime, pero creo que en el año 2006-2007 ya se formó la Fundación INECO, que tiene 2007 este objetivo y estos tres pilares particulares, que son investigación en neurociencias cognitivas. Hay distintos institutos que trabajan temas en particulares, y dentro de ellos está el Instituto de Neurociencias y Derecho, dirigido por el doctor Daniel Pastor, y muchos otros, y después todo lo que es, como decía, formación académica y formación a la comunidad. Eso es INECO, es un centro de salud, pero al mismo tiempo esta fundación que sigue estos tres pilares. No sé, Tere, si vos querés que siga con la otra pregunta o si vas vos. Sí, en realidad nosotros, bueno, no nos hemos metido muy en detalle, ¿no? Por supuesto, acerca del caso, no nos competía, pero sí puedo hablar más que del caso, más de generalidades. No recuerdo, y no sé si alguien recuerda la edad de este chico, de Sosa, pero eran jóvenes rugbyistas, ¿no? A ver si alguno me tira ese dato, la edad que tenía exactamente. Y andaba entre los Vamos a ver 16 y si... 17 años, o sea, Ok, algunos estaba estudiando, inclusive este chico Sosa, creo que estaba dando el ingreso a la Facultad de Derecho, así que tendría que andar entre 17 y 17 años los rugbyers, y digamos, o sea, lo que se interesa es ese comportamiento de, como hablaban ustedes, de quizás en compañías de amigos y demás, uno pierde ciertos vicios inhibitorios, o sea, ¿qué pasó con esa mente de esos jóvenes de agarrar a patadas a un joven en la calle? La cantidad que eran ellos, digamos, el grupo en relación a la víctima. O sea, ¿qué pasó en el cerebro? O sea, ¿qué les pasó en ese momento? sí, bueno, yo no sé, May, vamos pimponeando nosotras. Yo lo que puedo decir es que definitivamente, y tratando de salirme del caso, pero independientemente del caso en particular, sí, un joven de 16 años que llega a cometer un delito de esa naturaleza, una acción o un acto de esa naturaleza, y es cierto, y junto con un grupo, ¿no? de compañeros, sí creo que si vos me preguntás qué pasa por la cabeza, probablemente poco, ¿no? Como que realmente considero que las conductas en ese momento son un poco llevadas por el rebaño, y que muchas veces la emoción del momento inhibe absolutamente el raciocinio. Digo, si no, uno no podría explicar estas conductas. Creo que cuando cualquiera de estos chicos, primero, si está solo, probablemente no lo haga, y además si frena y piensa un minuto, tampoco lo haría. Creo que aunque tenga 16 años o 17 años y tenga un lóbulo frontal todavía aún en desarrollo, uno no puede justificar una conducta de esta naturaleza por este motivo, ¿no? Eso desde ya. Sin embargo, es cierto que un poco uno puede entender que las tomas de decisiones y que esta efervescencia de las áreas más emocionales definitivamente están teniendo por lo menos participación en este juego fuertemente, ¿no? Eso desde ya. Yo puedo ver, y nosotros tenemos un poco ese sesgo desde la neurociencia de poder pensar que cuando una persona hace un acto de esa naturaleza,
justamente este desbalance que estábamos hablando hoy entre lo racional y lo emocional está bien desbalanceado, ¿no? Con emociones que están arrasando la razón, sin lugar a dudas. Déjame sumar, Tere, digo, por supuesto, coincido con Tere que el caso en particular no lo hemos estudiado, pero a mí me parece que, por lo que se sabe públicamente del caso, toma como me gustaría decir tres grandes cosas. Dos que toma de lo que había dicho Tere, que básicamente es la edad en particular, en la adolescencia en particular, la opinión de los pares y la decisión y la conducta de los pares influyen tremendamente en las acciones. Sí aclarar, y esto era la otra cosa que quería decir, que esto sucede a lo largo de toda la vida. Digo, está muy estudiado en la psicología que hay como una cuestión de conformidad y de conformidad social, y que muchas veces actuamos o tomamos decisiones teniendo en cuenta negativamente al otro, digo, sin evaluar el real impacto que puede tener nuestra acción. Particularmente en la adolescencia, cuando hay toda esta dificultad en la inhibición. Y lo otro que me parece que no es menor es que, por lo que entiendo, era un momento de la noche donde probablemente había habido consumo de sustancias, donde esta cuestión más, o alcohol, digo, ¿no? Pero esta cuestión que ya de por sí está en la inhibición del adolescente se ve más complicada aún por esta cuestión, ¿no? Y cómo tenemos que pensar de vuelta, no solo en los casos particulares, sino a nivel global, qué se puede hacer, ¿no? Como sociedad, como sistema judicial, como investigación en nuestro caso, ¿no? Así que creo que es un caso que toca los temas claves, ¿no? Que se tocaron hoy: la edad, la adolescencia, un cerebro aún en desarrollo, la importancia de los pares y cuánto esto puede impactar en nuestras decisiones, y por otra parte lo vulnerables que son las decisiones y el cerebro de los adolescentes frente a estas circunstancias de consumo, ¿no? Sí, Bien. sí, sí, eso es muy importante. Lo último que trajiste, Mike, que yo no lo había referido, pero obviamente el consumo, digo, tiene que haber tenido también un juego importante, y lo tiene habitualmente en mucho de lo que sucede a la noche, ¿no? Entonces, consumo de drogas, consumo de alcohol, es un tema muy relevante para considerar, y de hecho es una de las es la tercera patología en frecuencia en la Argentina, ¿no? En los adolescentes. En realidad, más que en los adolescentes, en los mayores de 18, por lo menos es lo que ya está reportado. Yo creo que en los adolescentes todavía hace falta hacer un buen estudio, pero el estudio más importante y serio habla de que primero la depresión, luego la ansiedad y tercero las adicciones son las enfermedades psiquiátricas más relevantes en los argentinos, ¿no? Así que eso hay que considerarlo fuertemente. Bueno, acá tenemos en el chat una pregunta, creo que es la licenciada Mónica Mata. Gracias, Mónica, por estar y acompañarnos. Dice, me interesa saber cómo debemos educar para evitar la frustración y la baja autoestima. ¿Hay alguna técnica o método para que en la etapa de formación de los niños, niñas, puedan esperar para tener lo que desean? Es una gran pregunta porque es un gran tema, Mónica. Gracias por esa pregunta. Lo cierto es que después de estos estudios que yo les mostré de control inhibitorio y de frenar, pensar y esperar, en Estados Unidos y en Canadá se hicieron una serie de cursos que empezaron o de talleres que empezaron a darse en los colegios a edades tempranas, ¿no? Sobre control inhibitorio, sobre la espera, básicamente la espera. Y aparentemente todavía yo no he leído demasiados resultados al respecto de cuán fructíferos fueron, pero estoy segura que van a servir, digo, como que es muy importante el entrenamiento. Yo no conozco una técnica específica que se esté usando en Argentina en forma universal, pero sí estoy segura que mucho tiene que ver con el modelaje también, ¿no? Y eso, más que en las escuelas, que también para mí debería formar parte de la currícula, el entrenamiento en control inhibitorios, también tiene que ver con los padres, ¿no? Con una educación desde las casas, donde modelar un poco la conducta que nosotros queremos que nuestros hijos tengan, ¿no? Entonces, si uno está tratando de convencer a los chicos para que tengan este control control inhibitorio o empezar a olvidarnos de la inmediatez, a pensar en que en el futuro y no en la inmediatez, lo cierto es que los adultos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Uno tiene que hacer lo mismo, y eso no sucede demasiado en esta sociedad medio de consumo pero creo que sí debemos, y ojalá existan. Yo muchas veces cuando doy charlas en los colegios para los docentes,
Se están pensando en algunos modelos para empezar a trabajar desde las escuelas tempranamente en esto del control inhibitorio. Pero no hay como no sé, como una cápsula que uno pueda entregar, sí, ni un gold standard, ni en Argentina, y tampoco sé si los hay afuera, sí sé que están trabajando fuertemente. Bueno, Muchas y gracias. hay la última, para no molestarlas. Mónica Pesoni, quisiera saber cómo influye en el cerebro la mala alimentación en los menores y si tienen estudios sobre la incidencia de encierro en pandemia en adolescentes. Bien, Tere, voy por la primera, si querés, Dale. y te dejo la Sí. segunda, Bueno. que los estudios son tuyos. Así que el cerebro infantil, digo, el cerebro humano en general, pero en la primera infancia se desarrolla en un interjuego de variables genéticas y ambientales, ¿no? Hay mucho que viene dado por la genética, pero también todo lo que suceda a nivel ambiental, tanto desde la gestación como después del nacimiento, es sumamente importante. En ese intercambio con el ambiente está no solo lo que hablamos, ¿no? de las experiencias vividas, la importancia del desarrollo de habilidades, sino obviamente también todo lo que tiene que ver con la alimentación, el acceso a un sistema de salud y a la educación, ¿no? Tanto los problemas de alimentación en la madre durante la gestación como la alimentación o no saludable o insuficiente durante la primera infancia tienen un impacto en el desarrollo del cerebro, digo a nivel físico, a nivel orgánico, como también en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, ¿no? No solo la alimentación, sino también el no acceso a un sistema de salud, a salud integral, o a la estimulación cognitiva que en general dan los jardines de primera infancia, ¿no? Entonces, en este sentido me parece sumamente relevante la pregunta, porque a veces todos decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo como padre, como docente, como parte del sistema judicial para cuidar la mente? Bueno, también hay un cambio, digo, a nivel social que tiene que ver con esto, que es proteger esta infancia, que después todo lo que se desarrolle en ese momento se va a sostener a lo largo de la vida, y que carencias, tanto a nivel afectivo como físico, como en salud, etcétera, van a redundar en el futuro, ¿no? Entonces, preguntas sumamente relevante y sumamente importante, digo, el cuidar esa alimentación a lo largo de toda la vida, por supuesto, pero durante la gestación y en los primeros años del desarrollo particularmente, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, que tenía que ver con específicamente con si habíamos hecho estudios durante la pandemia, sí, la verdad que hicimos muchísimos estudios, trabajamos bastante en estudiar cuáles eran los factores, o sea, cuál era el impacto emocional en los adolescentes durante la pandemia. Hicimos un estudio con UNICEF y con el gobierno de la ciudad, y luego hicimos un estudio a nivel nacional, eso fue en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y luego hicimos un estudio a nivel nacional. A grandes rasgos, ambos estudios demostraron que el 70% de los chicos, y esto es altísimo el porcentaje, el 70% de los chicos referían sintomatología de ansiedad y de depresión. Es decir, no es que estaban ansiosos o deprimidos, no fueron diagnosticados por un médico, pero sí ellos referían altísimos niveles de ansiedad y de depresión frente al encierro. O sea, no solamente fue durante el encierro, no solamente durante el aislamiento, sino durante la pandemia. La afectación en la adolescencia de la pandemia tuvo un impacto significativamente más alto que con otros grupos etarios. También nos sorprendió en nuestros estudios demostrar que los adultos mayores tenían un impacto mucho menor que el de los jóvenes, es decir, que esto realmente caló hondo en los jóvenes, y que esto se relacionaba directamente con variables que tenían que ver con la fatiga, que tenían que ver con diversos factores, ¿no? Pero sí, con respecto a la autoestima, que justo era de la pregunta anterior, fue interesante también, pudimos evaluar los niveles de autoestima y de resiliencia de los adolescentes, y pudimos ver cómo nuestros adolescentes, a pesar de tener altos niveles de ansiedad y de depresión, y sentirse muy solos, que era una variable que también se correlacionaba con ansiedad y con depresión, la soledad, el sentimiento de soledad, los jóvenes tenían un nivel de autoestima razonable y un nivel de resiliencia bastante alto. Es decir, que a pesar de las adversidades, a pesar de una pandemia difícil, con muchos síntomas de ansiedad y depresión, altos niveles, digamos, de sintomatología psiquiátrica, igual contábamos con una comunidad de jóvenes digamos, con potencial, porque con algunos factores que se relacionaban con la resiliencia y con un nivel de autoestima relativamente entre media y alta, ¿no? Así que fue interesante. Aún así, no dejó de preocuparnos, porque esos niveles de depresión y ansiedad también a la larga
llevaron a un aumento en lo que fueron los niveles de suicidio adolescente a nivel nacional, a nivel mundial. Así que es una temática que realmente es tremendamente importante. Yo no tengo ninguna. Cari. Ay, no sé qué me pasó con... ¿Escuchan? Sí, Karina, te escuchamos. Sí, se te escucha. Sí, te escuchamos. Acá están nosotras tres que somos las que estamos hablando por el chat y queríamos hacer puntualmente una pregunta, Cari. Bueno, no puedo verlo, no sé qué toqué, estoy con el celular, estoy en el juzgado. No, pero se te escucha. Un poco está relacionado ya con una de las preguntas que hizo Juan. En el caso nuestro local, más inmediato de este fin de semana, 2 jóvenes prendieron fuego a otro menor de edad. En principio hay uno de los jóvenes que tiene una presunción de esquizofrenia, entonces mi pregunta apuntaba a la incidencia que tienen las enfermedades psiquiátricas, más el consumo y, como decían, ¿no?, la mala alimentación, extrema pobreza, vulneración de todos los derechos, tanto de los imputados como de la víctima, qué incidencia tienen en la conducta y si es un factor determinante también, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo si querés, Tere, contesto. Básicamente decir que los problemas en la salud de la mente, digo, los trastornos de la salud mental son muy frecuentes, digo, y que además son muy frecuentes si se tiene en cuenta a lo largo de la vida, pero que en general también van acompañados, ¿no?, por un estigma, ¿no? Cuando uno dice salud general, uno lo ve como algo positivo, te dicen salud mental y ya, ¿no?, algo no suena tan bien. Y algo que dice siempre el doctor Marcelo Setkovich, cuyo libro recomiendo con respecto a este tema, es que parte del estereotipo o el estigma asociado a los problemas de la mente es que son personas más agresivas, ¿no? Y esto no es necesariamente así. Obviamente los trastornos de la mente existen distintos tipos y que esto puede impactar de diferente manera en su conducta, en su toma de decisiones o en las conductas tanto agresivas con sí mismos como con los demás, no necesariamente la presencia de un diagnóstico de una enfermedad mental como es la esquizofrenia implica este tipo de cuestiones, ¿no? Y que en general este tipo de conductas son multicausales y que tienen que ver con la etapa de la vida, con el contexto, con el acceso de vuelta al sistema de salud, al tratamiento adecuado, a qué sucedió, si estaban en grupo o no. Digo, de ninguna manera un diagnóstico de estos de por sí implica riesgo, ¿no? Entonces, sí, obviamente tomar conciencia de la importancia de que todas las personas que sufran un problema en su salud mental que obtengan el tratamiento y el diagnóstico adecuados, pero estar atentos a estas cuestiones porque, como vemos, son 2 casos diferentes. Digo, no conozco el caso que les tocó justamente este fin de semana, pero en el otro no había un diagnóstico específico, ¿no?, a este respecto. Entonces, hacer doble clic sobre eso y recomiendo mucho el libro del doctor Marcelo Setkovich a este respecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Setkovich es el director médico de INECO, lo escribo acá en el chat, se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero también es de la editorial. Estigma de la enfermedad mental. Y es si algo no, que si no siempre, me equivoco se llama... Siempre repite. Exacto, estigma. Ahí escuché. Menudo trabajo el de ustedes, ¿no? Porque sinceramente nosotros que hacemos, particularmente lo que estamos en derecho penal, como bien decía Karina, que vemos de todo un poco, vuelvo al ejemplo del inicio. Por un lado decimos, sí, la delincuencia puede ser, está condicionada por el ambiente, por las carencias económicas, por provenir a verse de barrios carenciados y demás, y cometen un delito, y decimos, ese es el comportamiento por no haber tenido una buena educación, no haber tenido una buena alimentación, no haber tenido un buen hábitat. Pero después vimos de vuelta el tema de los rugby, vivían todos en barrios cerrados, gente de muy buen poder económico, provenían de los mejores colegios, de las mejores escuelas, un buen estándar de vida, y sin embargo tuvieron una conducta
desdeñable, porque hay que abusarse entre 4 o 5 y agarrar a patadas a un adolescente, ¿no? O sea que veo que el estudio de ustedes debe ser apasionante, ¿no? Porque ver distintos comportamientos en distintas situaciones sociales, donde a veces buscamos la respuesta por las carencias económicas, por las carencias culturales y demás, y vemos que tampoco lo cultural y lo económico es un factor determinante. La mente humana reacciona de manera muy diversa, ¿no? Exacto, y la conducta Sí, humana no tiene un solo determinante, ¿no? Me parece interesante para cerrar esto que dice Juan, que no hay un solo determinante, ni de dónde provení, ni cómo te educaron, ni qué edad tenés, ni qué tipo de diagnóstico, sino que justamente es la conjunción y por eso cada caso debe analizarse en profundidad y en particularidad. Pero sí creemos con Teresa que es importantísimo este intercambio, ¿no? Entre ámbitos que parecen tan diferentes, pero que evidentemente tienen tanto en común y pueden ayudarse unos a otros, ¿no? Porque vuelvo a esto al principio de la charla, que no es solo qué es lo que las neurociencias pueden aportar al derecho, sino qué es lo que el derecho puede aportar al entendimiento de la mente, ¿no? Que me parece que también es muy, muy valioso. Así que bueno, eso era lo que nosotros teníamos para compartir. Estamos re cortas de tiempo con Teresa, tenemos sí, otro nos tenemos que compromiso. despedir. Yo igual quería decirle, por lo que decía Juan, es que yo les voy a pasar esos 3 papers y hay un paper que es justo el de la era de la madurez, la era de la madurez o madurez adolescente, que donde justo habla de todo ese gráfico que yo les mostré bastante complejo, pero donde cada uno de estos factores de alguna manera contribuye, digamos, a la conducta del adolescente, ¿no? A la madurez del cerebro adolescente y a la conducta. Y que no es multifactorial y es bien complejo, digo, porque es bien muy elaborado. Pero bueno, yo les voy a mandar los papers para que ustedes los distribuyan por si a alguno le interesa. Lamentablemente están en inglés, muchos de ellos, porque son bibliografía que muchas veces se maneja en inglés. Y bueno, y un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Teresa y María, realmente desde ya un placer para nosotros y bueno, excelente, desde ya bueno, vamos a estar redistribuyendo el material y bueno, agradecerles realmente la atención y la presencia, y a las chicas también y bueno, a todos los presentes, ¿no? Realmente la atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre en contacto. Un placer haber estado acá. Adiós. Adiós. Muchas gracias.